Muy bien, veamos la primera técnica para descomposición de vectores. Bueno, primero, como base tendríamos lo siguiente. Imagínate que existe un vector con una magnitud b y un ángulo determinado. Nosotros sabemos que este vector se puede descomponer en una componente en x más una componente en y. Sin embargo, si sumar esta componente en x más esta componente en y, lo que me va a dar como resultado es propiamente el vector. Pero aparte de esto, lo que resultaría sería un pequeño triángulo rectángulo, en donde de este pequeño triángulo rectángulo sucede que este sería el ángulo en cuestión, este B tomará las veces de la hipotenusa, BY sería el cateto opuesto y BX sería el cateto adyacente. Y nosotros podríamos utilizar las tres funciones trigonométricas básicas, que es la función seno, cateto opuesto entre hipotenusa, la función coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, y la función tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y si utilizamos precisamente estas funciones trigonométricas que he mencionado, nos quedaría que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Si yo sustituyo contra lo que tengo, me quedaría que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que es BY, entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector, lo cual significa que la componente en Y siempre va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Ok, componente en Y. Ahora, si utilizamos la función coseno, coseno es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Si sustituimos, nos quedaría que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es Bx, entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector. O sea que la componente en X será la magnitud del vector por el coseno del ángulo. De esta manera, nosotros podríamos obtener tanto la componente en X como la componente en Y de un vector, siempre y cuando el ángulo se mida con respecto al eje de las X. Ahora, con respecto a esto, pues tendríamos distintos casos. Mira, primer caso. Imaginémonos que tenemos un vector de 100 newtons, estaría representando una fuerza, con un ángulo de 30 grados. Entonces, de acuerdo con esto, yo podría descomponer a este vector en sus componentes vectoriales cartesianas de la siguiente manera. La componente en X será la magnitud 100 newtons por el coseno de 30 grados. Y la componente en Y sería la magnitud 100 por el seno de 30 grados. Haciendo estos cálculos nos quedaría 100 por el coseno de 30, 86.6 newtons, y 100 por el seno de 30, 50 newtons. Esto significa que este vector yo lo podría representar como 86.6 en la dirección Y más 50 en la dirección J. Estamos hablando de newtons. Muy bien. Ahora, en este caso, como yo puse el vector en el primer cuadrante, pues sabíamos que las componentes X y Y van a ser positivas en ambos casos. Pero si yo pusiera el vector en el segundo cuadrante, sé que la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser positiva. Pongamos aquí, por ejemplo, 50 newtons y... ok, casi nunca se hace así, pero imaginémonos que nos dan nuestro ángulo de esta forma y que sean 100 grados. Ok, es difícil que estén acotando la dirección de un vector de esta manera, porque cuando son varios vectores entonces se hace muy complicado el diagrama. Sin embargo, si te lo dieran de esta manera, sucede algo interesante. Mira, si el ángulo siempre se mide con respecto al eje de las X y en sentido contrario a las manecillas de reloj, entonces en automático la función trigonométrica te va a dar el signo de la componente. Por ejemplo, componente en X será 50 por el coseno de 100 grados. Y la componente en Y sería 50 por el seno de 100 grados. Yo sé que la componente en X es negativa, y si multiplico 50 por el coseno de 100, me va a dar menos 8.68. Como tú puedes observar, la función trigonométrica en automático te dio el signo negativo.
Esto midiéndolo con respecto al eje de las X positivos y en sentido contrario a las manecillas de reloj. Y la componente en Y va a ser igual a 49.24. Entonces, este vector va a ser igual a menos 8.68 en Y más 49.24 en J. Entonces, sí, siempre que te den el ángulo del vector medido con respecto al eje de las X positivas, en automático la función trigonométrica te va a dar el signo de la componente. Aquí, por ejemplo, la componente en X va a ser negativa y la componente en Y también va a ser negativa. Otra vez le puse un valor de 100 newtons y un ángulo de 200 grados. Entonces, si yo saco la componente en X, va a ser igual a 100 newtons por el coseno de 200 grados. Y la componente en Y va a ser igual a 100 newtons por el seno de 200 grados. Esto sería 100 por el coseno de 200 menos 93.97 y 100 por el seno de 200 me da menos 34.2. O sea que este vector sería menos 93.97 ni menos 34.2 en J. Y como te digo, siempre que el ángulo se mide con respecto a al eje de las X positivas y en sentido contrario a las manecillas de reloj, la función trigonométrica en automático te va a dar el signo de la componente. Pero normalmente no se hace así porque es muy engorroso estar acotando. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, normalmente se acota con respecto al eje de las X más cercano, como veremos en el siguiente video.